Cuando perdí a nuestro bebé, él se rió de mí. Pero cuando le entregué la prueba de ADN, fui yo quien terminó riendo. Alina miraba al frente con el rostro sereno, aunque sus manos temblaban. Frente a ella, Daniel reía mientras miraba su teléfono, ajeno por completo a su dolor. No le importaba. Hace apenas unas semanas, estaban planeando tener un hijo. Alina había creído en ese amor. Juntos eligieron nombres, miraron ropa de bebé e incluso pintaron una habitación. Todo parecía perfecto, hasta que empezó el dolor. Una noche, se desplomó en casa y fue llevada de urgencia al hospital. La voz del médico aún resonaba en su cabeza. Lamento decirte que has perdido al bebé. Alina lloró en silencio, esperando que Daniel la consolara, que al menos la abrazara o le dijera algo amable. Pero él solo se recostó en la silla y dijo con frialdad: tal vez sea lo mejor. De todos modos, tú no estabas preparada para ser madre. No la tocó. No derramó una lágrima. Esa noche, ella lo escuchó reír con sus amigos por teléfono mientras ella se ahogaba en su tristeza. Dijo que lloré durante horas, que reina del drama, se burló. Alina no volvió a llorar después de eso. Algo dentro de ella cambió. Comenzó a observar. Daniel se quedaba despierto hasta tarde, susurraba llamadas en secreto y volvía oliendo a un perfume que no era el suyo. Ella no discutía. No preguntaba. Solo observaba en silencio. Un día, el hijo de otra mujer, el supuesto hijo de Daniel, vino a su casa. Alina le ofreció algo de tomar, con calma, recogió la pajilla usada. La envió a un laboratorio para una prueba de ADN. Pasaron algunos días. Cuando llegaron los resultados, los abrió con manos firmes. Sus ojos leyeron la verdad: 0% de probabilidad de paternidad. Esa noche, entró a la sala donde Daniel descansaba. Él levantó la vista. ¿Qué pasa?, preguntó. Alina le entregó el sobre. ¿Recuerdas cuando te reíste después de que perdí a nuestro bebé?, dijo con calma. Ahora quiero ver tu cara cuando leas esto. Daniel leyó. Su rostro palideció. Esto no puede ser real, susurró. Ella permaneció firme. Te burlaste de mi dolor. Ahora es la vida la que se ríe de ti. Él intentó explicarse. Culpó a la otra mujer. Suplicó. Pero Alina ya no estaba allí para consolarlo. Me perdiste el día que te reíste. Ese fue el final. Tomó sus cosas y salió sin mirar atrás. A veces el karma no toca la puerta. Simplemente entra riendo. Pensé que era mí para siempre. Se llamaba Daniel. Vivíamos en un pequeño apartamento lleno de sueños. Todas las mañanas él me preparaba café y yo le hacía la comida. Reíamos, hablábamos, compartíamos todo. Me besaba la frente antes de irse a trabajar y me decía que me amaba. Y yo, le creía. Cuando descubrí que estaba embarazada, lloré de felicidad. Daniel me levantó del suelo, me abrazó fuerte y dijo: vamos a ser padres. Puso su mano sobre mi vientre y murmuró: ese es nuestro pequeño milagro. Planeamos todo. Si era niña, se llamaría Lily. Si era niño, Noé. Compramos ropa de bebé, mantas suaves, diminutos zapatitos. Él pintó la habitación extra de amarillo y dibujó estrellas en el techo. Nos acostábamos en la cama y hablábamos durante horas sobre el futuro. Quiero ser un padre genial, me decía. Me sentí afortunada. Pensé que lo tenía todo: su amor, nuestro hogar, un bebé en camino. A veces me asustaba no estar a la altura, pero Daniel me calmaba. Serás la mejor mamá. Lo haremos juntos. Cada patadita me llenaba de alegría. Él ponía su mano sobre mi vientre y hablaba con el bebé. Recuerdo una noche en particular. Comíamos helado en el sofá y veíamos películas antiguas. Apoyó su cabeza en mi hombro y susurró: estoy deseando conocer a nuestro bebé. Tuvimos una pequeña celebración. Vinieron amigos, globos rosas y azules, todos adivinaban el sexo. Daniel me tomó de la mano todo el tiempo. Pensé: esta es mi vida feliz. Fui cuidadosa. Tomé mis vitaminas. No falté a ninguna consulta médica. Cada latido que escuchábamos nos hacía sonreír. Éramos la pareja perfecta, o eso creía. Todo cambió demasiado rápido. Primero fue un dolor en el estómago. Pensé que era algo pasajero. Pero fue empeorando. Me sentía débil, empecé a sangrar. Grité por Daniel. Estás exagerando,
murmuró molesto. Pero al ver la sangre, corrió por sus llaves. En el hospital me atendieron de inmediato. Me hacían preguntas, pruebas, pero nadie me decía si el bebé estaba bien. Daniel, en un rincón, revisaba su teléfono. Ni una palabra, ni una caricia. Finalmente, el médico entró tras la ecografía. Su rostro lo decía todo. Lo siento, has perdido al bebé. Me congelé. Esperaba que fuera un error. Esperaba que Daniel me abrazara, que llorara conmigo. Pero solo se encogió de hombros y dijo: tal vez sea lo mejor. De todas formas, no habría sabido cómo llevarlo. Y en ese momento, supe que el hombre que amaba, ya no estaba. No podía creer lo que oía. Mi corazón acababa de romperse en 1000 pedazos. Y él, se quedó allí, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Como si no acabáramos de perder a nuestro bebé. Ni siquiera intentó consolarme. No hubo un abrazo, ni una sola lágrima, solo una sonrisa fría que me heló el alma. La enfermera a mi lado, visiblemente indignada, me ofreció un pañuelo. Ella parecía más enfadada que yo. Giré el rostro hacia la pared y lloré en silencio. Sentía un dolor que iba más allá de la pérdida. Me dolía también su indiferencia. Era como si, a pesar de tenerlo junto a mí, estuviera completamente sola. Esa noche, permanecí acostada en la cama del hospital, mirando fijamente el techo. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Había perdido a mi bebé, y tal vez también al hombre que creía amar. Regresé del hospital con el corazón apesadumbrado. El silencio del apartamento era ensordecedor. Me senté en el borde de la cama, aún con la pulsera del hospital en la muñeca. Llevé las manos instintivamente a mi abdomen, pero ahora solo había un vacío doloroso. Miré hacia la pared, esperando que Daniel dijera algo reconfortante. Algo que me hiciera sentir que no estaba sola en esto. Pero él no dijo nada. En cambio, se quedó en la cocina, sirviéndose una bebida, como si mi dolor no tuviera peso alguno. Ni siquiera me miró. Quizás sea lo mejor, murmuró. De todas formas, no estabas lista para la maternidad. Me volví hacia él, lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, pero no pude hablar. Sus palabras dolían más que cualquier herida física. Continuó como si nada, como si no acabara de destrozarme. No estabas tan entusiasmada con todo esto, añadió con desgano. Mi corazón se encogió. No entendía cómo podía ser tan cruel. Habíamos perdido a nuestro hijo, y él actuaba como si no importara en absoluto. Lloré todas las noches desde entonces, pero él no me tomó de la mano. No me preguntó cómo me sentía. Ni siquiera pareció arrepentido. Una noche, le pregunté: ¿no significó nada para ti? Se encogió de hombros. Te pusiste demasiado sensible. Ya estabas actuando como una madre de película triste. Fue entonces cuando supe que algo se había roto entre nosotros. Ya no era solo el duelo. Estaba compartiendo mi vida con alguien que no sentía ni la más mínima empatía. Ni siquiera intentaba fingir. Dormí en la habitación de invitados esa noche. Él no preguntó por qué. No llamó a la puerta. Me acurruqué bajo la manta, conteniendo los sollozos para que no me oyera. Pero lo cierto es que, aunque me oyera, no le habría importado. A la mañana siguiente, lo encontré viendo televisión y riendo, como si nada hubiera ocurrido. No preguntó cómo estaba. No mostró preocupación alguna. Solo se reía de una pantalla, mientras yo me sentaba del otro lado de la habitación, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Fue entonces cuando empecé a notar las pequeñas cosas. La forma en que me evitaba. Cómo cambiaba de tema cada vez que mencionaba lo ocurrido. Era como si quisiera borrar nuestra pérdida, como si perder a nuestro hijo fuera tan insignificante como olvidar algo en el supermercado. Una vez me dijo: no te detengas en cosas que ya pasaron. Esa frase rompió algo dentro de mí. Fue como si mi dolor no tuviera derecho a existir. Como si no valiera nada. Y entonces lo entendí. No solo tenía el corazón roto, estaba siendo tratada como si ese dolor no importara. Y eso era lo más cruel de todo. Después de aquello, Daniel se volvió aún más distante. Empezó a llegar tarde sin explicación. A veces no regresaba hasta medianoche. Si le preguntaba dónde había estado, simplemente decía: salí. Ya volví. Llevaba el teléfono siempre consigo. Ya no lo dejaba sobre la mesa como antes. Si entraba a la habitación,
Ocultaba la pantalla o lo colocaba boca abajo. Se arreglaba más, usaba colonia cara, pasaba más tiempo frente al espejo, pero nada de eso era para mí. La casa se volvió fría. No por el clima, sino por cómo me trataba. Ya no hablábamos. No me sonreía. Me sentía como una sombra sentada a su lado. Una noche, mientras pasaba por la cocina, lo escuché hablando por teléfono. Me detuve, en silencio. Ella lloró por horas, decía entre risas. Deberías haberla visto. Me quedé paralizada. El estómago se me revolvió. Estaba hablando de mí. De mi peor momento. Y se estaba burlando. Me tapé la boca, conteniendo el llanto, y regresé lentamente a la habitación. No quería que volviera a ver mis lágrimas. No quería darle esa satisfacción. Unos días después, vi su teléfono encendido mientras se duchaba. Un mensaje apareció en la pantalla. El nombre de una mujer, con un corazón al final. No lo abrí. No hacía falta. Ya lo sabía todo. Había cambiado. Se había desconectado. Ya no era solo frialdad, era engaño. Dejó de importarle si me daba cuenta. Ya no se molestaba en ocultarlo bien. Volvía a casa con pintalabios en el cuello. Y actuaba como si nada. Yo me quedaba callada, observando, como una espectadora de mi propia vida. Fue entonces cuando lo entendí. Vivía con alguien que no solo no me amaba, nunca me había respetado. Y entonces dejé de preguntar. Dejé de esperar. Pero seguí observando. Vi cómo sonreía a su teléfono. Cómo olía diferente al llegar. Cómo sus ojos ya no buscaban los míos. No dije nada. Solo empecé a pensar. Una tarde, el hijo de otra mujer vino a visitarnos. Un niño tranquilo, de unos 8 o 9 años. Nunca lo había analizado demasiado, pero esa vez lo observé con atención. No se parecía a Daniel. Ni en el cabello, ni en los ojos, ni en la expresión. Daniel hablaba de él como si fuera un trofeo. Una prueba de que podía ser un buen padre. Pero al mirarlos juntos, no había conexión. No había calidez. Y entonces, algo se encendió en mi cabeza. Una idea que aparté de inmediato, pero que volvió. Y volvió. Y ya no pude ignorarla. Si Daniel fue capaz de reírse de mi dolor, de mentirme, de engañarme sin culpa, ¿qué más podría estar ocultando? Esperé el momento adecuado. El niño había dejado su cepillo de dientes en el baño. Lo recogí con cuidado y lo metí en una pequeña bolsa de plástico. Mis manos estaban firmes. No sentía culpa. No sentía miedo. Solo quería la verdad. A la mañana siguiente, encontré un laboratorio en línea que ofrecía pruebas de ADN. Seguí las instrucciones al pie de la letra, empaqué todo con cuidado y lo envié por correo. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. Era algo que necesitaba hacer sola. Pasaron los días. Con Daniel actué con absoluta normalidad. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro sentía una calma distinta. No era la paz, era claridad. Una certeza que me sostenía. Ya no tenía dudas. Cuando finalmente llegó el sobre, mis manos no temblaron. Lo abrí con lentitud, con control, y leí las palabras que lo cambiaron todo. 0% de probabilidad de paternidad. Era cierto. El niño no era suyo. Ni un poco. Durante todo ese tiempo, Daniel lo había usado para demostrar que era un buen padre, un hombre responsable. Pero todo había sido una mentira. No sentí alegría. Tampoco rabia. Lo que sentí fue una justicia silenciosa. La misma indiferencia que él mostró cuando yo perdí algo precioso, ahora le tocaba sentirla a él. Miré el papel una vez más y pensé, tal vez la vida me estuvo observando todo este tiempo. Tal vez este era su modo de hablarme. El sobre se sentía más pesado de lo que era. Lo sostuve entre mis manos durante unos minutos. Por fuera parecía inofensivo, pero sabía que lo que contenía tenía el poder de destruir una máscara. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro se mantenía sereno. Me senté a la mesa de la cocina. La habitación estaba en silencio. El tic-tac del reloj en la pared era el único sonido. Respiré hondo y abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. La desdoblé lentamente. Mis ojos fueron directo a la sección de resultados. No parpadeé. No respiré. 0% de probabilidad de paternidad. Lo volví a leer. Una y otra vez.
Pero los números no cambiaban. Era real. Daniel no era el padre de ese niño. No había lugar para dudas. No había margen para excusas. Me recosté en la silla, con el papel en el regazo. La verdad estaba ahí, clara, impresa en blanco y negro. Ahora todo tenía sentido. Las mentiras, la frialdad, las historias inconsistentes. Todo encajaba. Y, sin embargo, no sonreí. No me sentí orgullosa. Solo me quedé allí, en silencio. No era venganza. No se trataba de desquitarme. Era saber. Era abrir los ojos. Era liberarme. Esto no era solo un secreto más. Era una grieta profunda en todo lo que él había construido para aparentar. Él siempre quiso parecer fuerte, responsable, superior. Pero ahora era él quien quedaba al descubierto. Atrapado en su propia mentira. Una mentira que había usado para sentirse mejor que yo. Miré por la ventana. El mundo allá afuera parecía igual. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Doblé el papel con cuidado y lo volví a guardar en el sobre. No necesitaba pensar en qué hacer. La respuesta ya estaba clara. Ahora era su turno. Su turno de enfrentar la verdad. Daniel estaba sentado en el sofá, bebiendo refresco y mirando su teléfono. La televisión estaba encendida, pero él no prestaba atención. Cuando entré en la sala, levantó la vista. No dije nada de inmediato. Me quedé allí, de pie, frente a él, con el sobre en la mano. Mi voz sonó tranquila, casi suave. ¿Recuerdas cómo te reíste cuando perdí al bebé? Parpadeó, confundido, sin saber qué responder. No lloraste. No me abrazaste. Te burlaste, como si no fuera nada. Bajó la mirada. ¿Qué quieres que diga? Murmuró. No respondí. En su lugar, di un paso adelante y extendí el sobre. Ahora quiero ver tu cara cuando leas esto. Frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué es esto? Solo léelo. Lo tomó con cierta lentitud. Lo abrió, sacó la hoja, la desdobló y comenzó a leer. Sus ojos se detuvieron en los resultados. No parpadeó. No dijo nada. Bajó ligeramente la mano. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Su rostro se volvió pálido. Ya lo has visto, dije. Basta de fingir. Tragó saliva. Esto dice que no soy su padre. Eso es lo que dice. Y es cierto. Negó con la cabeza, como si al hacerlo pudiera cambiar la realidad. Ella me dijo que lo era. Me juró que era mío. Y tú le creíste, igual que yo te creí cuando dijiste que me amabas. Bajó la vista nuevamente, aún aferrado al papel como si la respuesta fuera a cambiar si lo leía otra vez. Esto es mentira, murmuró. No lo es, respondí con firmeza. Te burlaste de mi dolor. Me insultaste. Me dejaste sola cuando más necesitaba a alguien. No dijo nada. No podía. Y en ese momento, supo lo que era perder algo que creías tuyo. Él me miró con los ojos muy abiertos, llenos de pánico. Alina, no lo sabía. Te lo juro, no lo sabía. Negué con la cabeza lentamente. Eso no cambia nada. Intentó decir algo más, pero me di la vuelta. Te reíste cuando estaba en mi peor momento, dije con firmeza. Ahora es tu turno de sentarte en silencio. Salí de la habitación, dejándolo ahí, de pie, con la verdad temblando en sus manos, y sin nada más que decir. Se quedó paralizado, sosteniendo el papel. Le temblaban los dedos. Abría y cerraba la boca, buscando palabras que no encontraba. Tras una larga pausa, finalmente habló. Esto tiene que estar mal. Ella me dijo que yo era el padre. Ella me mintió. Se acercó con la voz alzándose. Yo no pedí esto. Creí que era mío. Agitó el papel en el aire como si eso pudiera cambiar lo que estaba escrito. Ella jugó conmigo. Me usó. Yo confié en ella. Pero nada de lo que decía podía cambiar los hechos. Intenté ser un buen padre, añadió apresuradamente. Me quedé por él. Le di todo. No sabía que no era mío. No dije nada. Ni una sola palabra me conmovió. Estaba confundido cuando perdiste al bebé. Continuó, buscando una justificación. Tenía miedo. Por eso actué así. No quise reírme. No quise herirte. Bajó la voz. Ahora suplicaba. Por favor.
No sabía cómo manejarlo. Dije cosas estúpidas, pero nunca quise perderte. Yo lo miraba en silencio, viéndolo desmoronarse. Lo arreglaré, insistió. Haré que todo salga bien. Solo dame una oportunidad más. Por favor, puedo cambiar. Me perdiste en el momento exacto en que te reíste de mi pérdida. Respondí con voz firme. Parpadeó, como si esas palabras fueran un golpe. Te burlaste de mi dolor. Me hiciste sentir pequeña. Ahora entiendes lo que es una verdadera pérdida. Se sentó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No digas eso. No puedo perderte. Su voz se quebró. Pero no me inmuté. Pensaste que podías lastimarme y salir limpio, dije. Pero ahora la verdad está aquí. Y duele, ¿verdad? Él levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. Sé que la arruiné. Pero por favor, no me dejes. No hubo respuesta. No hubo piedad. No lo sabía, murmuró. Y yo no sabía que el hombre que amaba podía ser tan cruel. Eso fue el final. Se quedó congelado. Rod. Con la verdad en sus manos. Me di la vuelta y me alejé. Sin decir otra palabra. Desde el momento en que cerré la puerta, todo se sintió en calma. No me apresuré. Caminé con la cabeza en alto, sintiéndome estable por primera vez en lo que pareció una eternidad. Ya no llevaba ese peso en los hombros. No había miedo. No esperaba que alguien me cuidara. Ya tenía todas las respuestas que necesitaba. Pasé tanto tiempo deseando que él cambiara. Esperando que entendiera cuánto me había herido. Pero no lo hizo. Y quizás nunca lo haría. Eso ya no importaba. No me iba para castigarlo. Me alejaba para protegerme. Se burló de mi dolor como si fuera una broma. Trató mis lágrimas como si no valieran nada. Pero la vida tiene su forma de cerrar el círculo. De la misma forma que se rió de mi pérdida. Ahora le tocaba enfrentar una propia. No tuve que gritar. No tuve que discutir. La verdad lo hizo por mí. Pasé por el pasillo donde solíamos dejar nuestros zapatos, uno al lado del otro. Ahora los míos eran los únicos que avanzaban. Cada paso era una promesa. Nunca más aceptaré menos de lo que merezco. Ya no había tristeza. Solo paz. Esa clase de paz que llega cuando sabes que, por fin, tomaste la decisión correcta. Perdí más que a una persona. Perdí la confianza. El amor. La oportunidad de arreglar algo que él mismo destrozó. Solía preguntarme qué hice mal. Pero ahora lo veo claro. Nunca fue por mí. Se trataba de quién era él, y en quién me convertí gracias a eso. Más fuerte, más clara, más sabia. A personas como él les gusta pensar que pueden hacer lo que quieran y salir impunes. Pero el mundo no funciona así. El dolor no es un juego. Los corazones no son un chiste. Y cuando alguien se burla del sufrimiento ajeno, lo único que hace es invitar al suyo propio. Él se rió una vez. Pero hoy, ya no estaba sonriendo. Y yo sí. Porque sabía la verdad. La viví. Y salí con la cabeza en alto. A veces, el karma no llama a la puerta. A veces, simplemente se ríe de vuelta. ¿Crees que Alina hizo lo correcto al alejarse después de todo lo que hizo Daniel? ¿O debería haberle dado una segunda oportunidad? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte a Relatos Africanos y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias reales que tenemos para ti. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente relato. Dios te bendiga.